se unan rápido. Bueno, entonces, como les dije, entonces nosotros para ubicar una boca toma o una obra hidráulica debemos conocer también lo que son las características del río. Y para eso justamente tenemos que ver geomorfológicamente cómo se encuentra el río o cómo es el río. No. Entonces, inicialmente podemos ver en este caso la morfología del perfil del río, si es un río de montaña, cuáles son sus pendientes, en este caso, ¿no es cierto? Y lo que vamos a diferenciar aquí simplemente son tres zonas, en este caso, tres zonas que tiene un río, ¿sí? La zona de, en este caso, la zona alta, y la zona alta, ustedes pueden ver aquí es donde existen pequeños riachuelos que se unen y al final forman un río, un cauce principal. Esta área, esta zona también se llama, en este caso, se llama zona, un río joven, acá se llama un río joven, en donde se produce exactamente lo que son las cabeceras, en este caso, ¿no es cierto? Aquí digamos, hay un fenómeno que se da, lo que es el fenómeno de la erosión. ¿Por qué? Debido a su pendiente, es un río prácticamente que está por todos lados, ¿no? Y al final comienza a haber la erosión. Luego hay una zona intermedia que se llama la zona de transferencia, ¿no es cierto? La zona de transferencia a donde prácticamente todos los sedimentos que se producen en la parte alta son transferidos hacia la parte baja a través de esta zona de transferencia. ¿Sí? Aquí está la zona de transferencia, o también en este caso se llama también parte media del río. ¿Sí? Entonces, parte media, es decir, un río joven, aquí sería un río ya adulto y acá sería un río viejo la parte ya, ¿no es cierto? Entonces, una zona 3 sería en este caso la zona de depósito. La zona de depósito es en donde prácticamente ya llega, o sería casi en el mar, o en la parte baja, o en la Amazonía, ¿no es cierto? En donde llegan a depositar los sedimentos ya desde la parte alta, la transferencia, y al final la parte baja. Entonces, esta parte se forman lo que se llaman los deltas, se forman lo que se llaman en este caso las dunas, las antidunas, todo lo demás, en función de la cantidad de material que son transferidos desde la parte alta, media y baja. Sí, este sistema es el sistema, en este caso, de SCOM, que se clasifica los ríos. Ahora, ¿qué debemos saber? ¿Dónde estamos nosotros ubicados exactamente? Pongamos un caso, estamos haciendo la boca toma aquí. Entonces debemos saber exactamente cuál es el tratamiento o cuál es la comportamiento del río en este punto de acá. Si estoy haciendo aquí, aquí pongamos que es el Pachimbi, ¿no es cierto? Estoy haciendo aquí y de aquí me estoy llevando el agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Miren, estoy situado, ¿en qué zona estoy situado? Estoy situado en la zona de área de erosión prácticamente. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener cantidad de sedimentos que me va a erosionar acá el cauce, ¿no es cierto? Voy a tener velocidades altas y para eso yo tengo que diseñar mi boca toma, para protegerme de este problema que tiene el río porque estamos ubicados en una zona de erosión prácticamente. Si estoy ubicando mi boca toma aquí, además de adicionar esto, perdón, también yo, en función de esto, ¿sí? En función de esto, exactamente defino el tipo de boca toma yo a diseñar. Por ejemplo, la boca toma que acabo de decir yo, la boca toma que acabo de decir, la boca toma de fondo, específicamente son para ríos tipo montaña. ¿Por qué? Porque la regilia está ubicada en el lecho del río. Acá estaría yo hablando de una boca toma lateral, acá sería la lateral, ¿por qué? Porque el nivel del agua ya está un poco más alto y ¿qué pasa? Y vaya a captar a través de una rejilla, en este caso ubicado en la parte lateral, ya sea en la margen derecha o en la margen izquierda de un río, ¿sí? Y en caso del oriente, pues exactamente trabajaríamos con tipo de rejilla lateral, y en la parte del Pacífico, en la parte un poco del río, que estamos en una, yo diría que estamos casi en una zona de erosión, entonces sería un río, en este caso una boca toma de qué? Una boca toma de fondo la que vamos a aprender a diseñar. Y si estamos acá en la parte baja, imagínense ustedes que ya estamos en donde existe una gran cantidad de sedimentos, ¿no es cierto? Con los proyectos que tiene en este caso que hizo el anterior gobierno, como el proyecto Bulu Bulu, sí, los proyectos Cañatos, cosas, son proyectos que están en la parte baja ya, sí. Y entonces aquí lo que hacen es presas de regulación, de retención de sedimentos y para que las partes bajas no se inunden. ¿Sí me entienden? Entonces, de acuerdo a esto, yo, conociendo la geomorfología del río, puedo yo definir el tipo de obra o tipo de captación que yo voy a hacer en el río. ¿Sí me entienden? Sí, para eso debemos saber un poco la que es la morfología o la geología del río. ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Aquí verán, señores, incluso que se pone, eso, bueno, eso nos sirve bastante para fluvial, pero para aplicada, aquí hablamos la pendiente, miren, la pendiente es mayor al 30%.
Acá la pendiente está entre el 20 y el 30%, y la pendiente en este caso es menor al 2%. Entonces, esta es más o menos la clasificación que se da a un río en función de qué, de su geomorfología, ¿no es cierto? Estamos hablando en planta y estamos hablando ¿qué? En perfil, más o menos, ¿se dan cuenta? Entonces, acá hasta aquí está la zona, en este caso la zona 1, la 2 y en este caso la zona 3. Entonces, debemos ubicar, Chabacatoma, estamos aquí, pues aquí estamos llevando agua, estamos por acá. Estamos por aquí, llevando agua, estamos por acá, o tal vez por acá. ¿Sí? Entonces, aquí depende, en este caso, qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Está grabándose, ¿no? ¿O no? No está grabándose. Bien, vamos a continuar. Ya, vamos a ver en este caso la teoría de lo que es la morfología del río que hemos visto acá. Entonces, ¿qué es el causa natural? Es el curso de agua que, digamos, en que la interactúan con el flujo del contorno natural del material suelto, no ha sido afectado por la acción del agua. ¿Sí? Entonces, un causa natural, o sea, causa natural es aquel que el agua recorre exactamente por un canal, digamos, natural en este caso, ¿no es cierto? Simplemente, es lo que está diciendo aquí, que es un causa natural. Y por lo general nosotros hacemos, ¿qué? Hacemos nuestras captaciones de un cauce natural. ¿Sí? Ahora, como ustedes pueden haber visto, yo dije acá, aquí pues, aquí hay cantidad de cosas, hay sinuosidad, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver en qué caso qué tipo de río estoy captando, ¿no? Ríos rectos, cuando la sinuosidad S en este caso es menor a 1,5. Sí, aquí hay formas de calcular, en este caso la sinuosidad, eso se ve en fluvial, ¿no? Se ve en fluvial, se da cómo se calcula la sinuosidad de un río. También saber qué es un talwet, ¿no es cierto? Un talwet, que ustedes también de pronto ya saben, pero qué son los puntos, en este caso son los puntos más bajos del río. En este caso, pues talwet estamos acá, por acá abajo, aquí estamos. Y la sinuosidad, miren, la sinuosidad que viene en esta parte, sí es la sinuosidad. Calculamos en función de la longitud de la sinuosidad y la longitud entre cauce y cauce. Entonces, esta es una relación que existe para calcular lo que es la sinuosidad. Los meandros, exactamente, pues están localizados en el tramo medio del río, tiene un flujo secundario que es de tipo helicoidal. Tramo medio de un río, que es esto, estos son los meandros. Sí, aquí están los meandros pequeños que se forman en la parte media de un río, aquí estamos, una, dos. ¿Sí? Helicoidal, por efecto de este flujo, el agua se dirige hacia la pared exterior y por lo tanto produce socavación. Claro, exactamente. Sí, produce socavación. Aquí estamos hablando, sí, vemos acá. Entonces acá se dirigen entonces produce socavación y eso también sigue produciendo erosión. Entonces acá en la parte alta se produce más lo que se llama el fenómeno de qué? De la erosión. Acá en cambio el fenómeno de qué? De la socavación. Y acá ya la sedimentación total. Es lo que está diciendo aquí. ¿Listo? Por eso dicen el tramo tiene un flujo secundario. Daniela recién se integra. Vamos a continuar. Ya. Ríos trenzados. Hay que saber también que son ríos trenzados en este caso, ¿no es cierto? Son cauces fluviales relativamente anchos y estables, en donde se forman pequeños canales con los bancos de sedimentos. Sí, el río trenzado podríamos estar un poco hablando ya de estos ríos, aquí puede ser un río trenzado, ¿sí? Claro, aquí falta más, pero al final a veces un río viene por acá, también viene por acá, y al final se causa un cauce principal acá. Entonces ahí son ríos trenzados. Entonces es lo que está diciendo acá, pues en este caso, pues es un río tipo trenzado. Ya. Proceso de erosión, régimen y depositación, o deposición también se llama, ¿ya? Entonces hablamos aquí un poco, trabajamos un poco lo que son ya los sedimentos, ¿sí? Los sedimentos. Todo esto vemos porque necesitamos para los diseños. Nosotros decimos T, ¿qué es? T es, en este caso hablamos de un caudal sólido. En un río, generalmente nosotros cuando tomamos aquí, hacemos un aforo, en geología conocen ustedes esto, ¿no es cierto? Hacemos un aforo aquí. Entonces, además de hacer el aforo que normalmente hacemos con el moliente, ¿cómo se llama ese aforo? ¿Alguien me puede decir el aforo moliente, cómo se llama? Tonino, ¿cómo se llama ese aforo? Con molinete. Tonino, ¿estás durmiendo? Christopher, ¿estás durmiendo también? No, profe, no me acuerdo. Aforo, no me especifica el nombre, no me acuerdo. Ya, entonces, no te acuerdas, ese se llama aforo líquido. El aforo que lleva con el molinete se llama aforo líquido. Pero también tengo que hacer lo que son, en este caso, si yo quiero hacer la boca toma aquí, tengo que hacer lo que se llama también el aforo sólido. Sí, el aforo sólido.
Entonces, el aforo sólido es ¿qué? Es tomar muestras de aquí del agua con sedimentos para llevarme al laboratorio y saber cuál es la concentración y la cantidad de sedimentos que puede haber aquí. Sí, en este caso lo que son los sedimentos. Entonces, aquí hablamos del aforo líquido, que es el que normalmente hacemos con el molinete, que no nos interesa tomar una muestra, sino simplemente saber cuál es el calor que circula en el río en ese momento. En cambio, acá el aforo sólido es tomar muestras de ¿qué? De agua con sedimentos a diferentes alturas y poder llevarlos al laboratorio y saber medir la concentración del sedimento para saber cuál es en este caso el sedimento, las propiedades del sedimento con la cual yo voy a tomar en cuenta cuando yo hago mi diseño de mi ¿qué? De mi desarenador y mi desrejilla, toda esa situación. Entonces, miren ustedes, yo tengo que conocer, en este caso, lo que es el caudal sólido del río para hacer mis diseños que vamos a aprender acá. ¿Sí? Entonces, aquí dice, o sea, la condición actual del río, por supuesto, porque yo tengo que saber, cuando hago el aforo, tomo la muestra de sedimentos, ¿no es cierto? ¿En qué épocas tomaré? En las 3 épocas tomaré yo 3 muestras para tener una promedio de saber de cuánto sedimento arrastra el río para poder diseñar mi boca toma, ¿sí? También debo saber lo que es G, en este caso, que sería la capacidad de arrastre del río, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de arrastre? La capacidad que el río tiene para socavar, para erosionar y llevarse el sedimento hacia aguas abajo y depositar en la parte baja. Entonces, se llama la capacidad de arrastre del río, ¿sí? Entonces, aquí, en conclusión, también tenemos que saber lo que es en este caso, lo que es ¿qué? Lo que es la erosión, ¿sí? La erosión. Entonces aquí hablamos de la erosión, que sería en este caso, ¿qué dice aquí? T sería en este caso la integral de qué? De T menos G de T, en el tiempo. ¿Por qué en el tiempo? Porque a medida que transcurre el tiempo, va a producirse, en este caso, la erosión, ¿no es cierto? Entonces sería en este caso, el caudal sólido menos la capacidad de arrastre, pues tiene que ser, digamos, de T, va a ser menor que 0. Se puede sacar más material río. Entonces, ¿qué implica? Que si es que esta relación es menor que 0, indica que se puede, el río todavía aún puede seguir ¿qué? Puede seguir erosionándose y dar más material, en este caso el río. Entonces, si yo conozco esta relación, puedo saber que cuando hice mi obra aquí, debo saber que siempre va a tener sedimento, porque el río es un río joven y que siempre tiene mayor capacidad de seguir erosionando y bajando sedimentos hacia el sitio donde yo estoy, haciendo mi boca toma. ¿Sí? Y cuando el río está en régimen, en cambio, ¿qué dice? Vea, mire, T menos G va a ser igual a qué? En función del tiempo va a ser igual a 0. Es la parte la excelente situación que debería tener un río. ¿Para qué? ¿Qué implica el río estar en equilibrio? Implica de que no existe ni sedimentación ni socavación. Es decir, el río ha adquirido ya una madurez y está en equilibrio, ¿no es cierto? Es como nosotros, por ejemplo, cuando somos pelados, ¿no es cierto? Vamos a los 12 años, ¿no es cierto? Comenzamos a cambiar la voz, comenzamos a, sí, entonces estamos muy peladitos, muy jóvenes. Y cuando estamos en los 18 años, 16, 17, 18 años, ¿qué pasa? Nos dicen que estamos en la edad del burro, ¿no es cierto? Entonces, el río es lo similar a esto, ¿no es cierto? Es la edad del burro, implica aquí. Entonces, siguen dando problemas, erosionando, llevando material. Pero llega más o menos a los 30, 40 años, no sé, más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Ya como dicen, nos sentamos cabeza, los casados, ¿no es cierto? Sentamos cabeza y ya tenemos una vida ya de equilibrio, ¿no es cierto? Ya sabemos las cosas de la vida. Y así mismo es el río. Entonces, miren ustedes, nosotros tenemos que llegar hasta este. Entonces, si nosotros hablamos un poco de geomorfología fluvial, tenemos que determinar lo que se llamaría la línea de equilibrio del río. Inclusive, ¿para qué? Para lo que es sacar material pétreo del río, para no sacar más de lo que el río puede dar, porque corremos el peligro de qué? De que se produzca, en este caso, una mayor erosión y destrucción del lecho del río y consecuentemente va a tener problemas que el río incluso puede cambiar de rumbo o dirección del río. Sí, entonces tenemos que saber hasta dónde llegamos, lo que se llamaría en este caso a tener la línea de equilibrio del río. Entonces, todas esas cosas, miren ustedes, antes de hacer los diseños tenemos que ir un poco sabiendo qué es lo que nosotros debemos aprender primerito, ¿no es cierto? Es decir, es lo mismo que alguien de ustedes se casa, ¿no es cierto? Se casa y usted debe saber para de pronto la suegra dice, vea, yerno o nuera, vaya a hacer la casa aquí en ese terreno. Entonces ustedes tienen que saber en qué terreno pisan para hacer su casa, ¿no es cierto? Entonces comienzan a analizar y dicen, no, yo no debo hacer la casa donde la suegra ni donde mi suegro, nada de ninguno de los dos, tengo que tener mis cosas propias, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo, nosotros aquí hacer una boca toma, decidir definir dónde
estoy pisando, dónde, qué parte del río estoy haciendo, ¿para qué? Para hacer tal o cual tipo de obra para que la boca toma no me destruya el río, ¿de acuerdo? No sé si es que por ahí me doy a entender, porque a veces yo explico de esta manera, pero es porque quiero que me entienda. Bueno, a gradación o deposición. Miren, entonces, aquí en cambio T mejor, G mayor de T. El río puede captar más material, digamos, a que se absorbe causa natural. Sí, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, aquí lo que quiere decir es que el río, aquí puede captar más material para, hasta que se absorbe el cauce natural. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos prácticamente ya en la parte baja. Y aquí es un poco peligroso porque estamos aquí en esta parte baja de acá. Sucede de que aquí, ¿no? Sucede que aquí de pronto, claro, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que el río puede, en este caso, pues, si yo dibujo el cauce del río aquí, entonces puede ser que yo tengo este cauce acá, ¿sí? Ese es el cauce, este es el corte. Entonces, normalmente el agua estaba por aquí, sí, estaba por aquí, que bajaba desde dónde, baja toda esa parte, la parte baja, y aquí estamos hablando de esto, ¿sí? Aquí estamos hablando de toda esa parte de aquí, hasta cuando llega, deposita en una parte más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo mayor cantidad de sedimento que dice, si da esta relación, quiere decir que este cauce, en este caso, en este caso, pues de la sección transversal del río, puede seguir esto, en vez de tener agua, ¿qué pasa? Puede seguirse llenando de ¿qué? De sedimento, sedimento, ¿hasta cuándo? Hasta cuando produzca lo que se llama, ¿qué es un asolvamiento? Aquí está asolve, aquí está el sol. Asolve implica que totalmente se tapone el cauce pierda su capacidad de, ¿qué? De circulación, y el agua que baja, pues ya prácticamente, ¿qué pasa? Buscará otro cauce o comenzará a dañar a las propiedades aledañas de esto. Por esta situación, por más o menos por este tipo de fenómenos se presenta en la costa especialmente, en donde la mayor cantidad de sedimentos que baja desde la parte alta de los ríos de la sierra, ¿no es cierto? Y comienzan a solvar los cauces, ¿sí? Y no es que de pronto, pues porque se producen grandes crecidas, hay desbordamiento del río, sino porque el río perdió su capacidad ¿de qué? De circulación del agua. ¿Debido a qué? Al fenómeno de lo que se llama el asolvamiento de su cauce natural. ¿Sí me entienden? Entonces, también esto hay que cuidar, todo esto hay que cuidar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que mi boca toma esté más acá abajo que haya hecho yo pongamos este sitio, aquí el sitio. El río continúa por acá, ¿no es cierto? Ya para depositarse, yo haga hecho una boca toma aquí. Y sucede que en el tiempo, ¿qué pasará? El río ya no va a traer agua, pues miren lo que está, se absorba totalmente y el agua, por donde tomará otro curso de pronto, no sé, por donde tenga la línea máxima pendiente y continúa el agua. Entonces, eso es necesario conocer antes de hacer la boca toma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Jacqueline, ¿sí estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Ya, vamos a ver lo que es la carga de fondo, ¿ya? La carga de fondo. Aquí vamos a ver algunos términos que nos interesan, ¿no es cierto? Ya estos términos son términos que nosotros vamos a utilizar para los diseños de las bocatomas. Acá hablamos de la carga de fondo y hablamos de la carga de suspensión. Vean, esos términos acordarás cuando ya pasen la hidráulica general, vamos a la fluvial, y ahí vamos a trabajar mucho con estos términos. Carga de fondo, carga de suspensión. Y aquí vamos a calcular muchos parámetros para determinar lo que es la carga de fondo y lo que es la carga de suspensión. Adicional a esto, puedo decir que el sedimento total de un río está compuesto por ¿cuál? Por la carga de fondo más la carga de suspensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí, y cuando nosotros hacemos muestreo en los ríos, podemos tomar, en este caso, que lo que yo dije en esta estación, que es lo que tomamos con los frasquitos, es la carga de suspensión. Pero también podemos tomar otro tipo de carga en la misma estación, en el mismo sitio donde nos aforamos, tomando a través de unas pequeñas dragas que se llaman para tomar lo que es la carga de fondo. En conclusión, podemos decir cuánto de sedimentos realmente acarrea el río, ¿hacia dónde? Hasta el sitio donde yo estoy haciendo mi boca toma, ¿de acuerdo? ¿Por qué estos datos? Porque con estos datos diseñamos las obras que vamos aquí para separación de sedimentos y tener agua pura para aprovechar. ¿Sí? Ya. ¿Todo bien, hijo? Sí. Ya. Listo. Entonces, la carga de fondo, ¿qué es? Miren, el sedimento que es transportado, bueno, aquí está en alemán por si acaso, ¿no? Ya. O que se mueve a lo largo del curso fluvial o saltación, rodando por arrastre cerca del lecho. Al final es la cantidad de sedimento que se encuentra, ¿qué? Que se encuentra en el lecho del río, del cauce. ¿No es cierto? Es aquí. Sí, pero este sedimento también, ¿qué pasa? Este sedimento, pues, el de suspensión puede transformarse después en un sedimento ¿de qué? De fondo. ¿Por qué? Porque en función de la ¿qué? Del peso, en este caso, de la velocidad de sedimentación que tenga, esto va cayendo y se pasa.
y mientras mayor cantidad de partículas vayan uniéndose, ¿no es cierto? Entonces se produce un proceso que se llama de acorazamiento, que hemos de ver en fluvial, y comienzan a tener mayor resistencia al movimiento y comienzan a formar parte de lo que es el sedimento de fondo, y adicionalmente eso, las dunas, antidunas, lo que sea, lo que vamos a ver después, porque ya influye mucho en la resistencia en el caso del transporte de agua. Bueno, y la carga de suspensión, que sería esta casa, que son sedimentos de suspensión, ¿qué? Que es trasladado a través de qué? De la corriente en suspensión, ¿hasta cuándo? Hasta que algún rato, pues, por el peso mismo y por la velocidad de suspensión, digamos, de caída, pueda llegar a formar parte de lo que es, en este caso, lo que es los sedimentos de fondo. Normalmente se dice que, escucharán esta parte, aquí no está escrito, que el volumen de sedimentos de suspensión es el 95% del volumen de fondo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo para hacer mi diseño, ¿con cuál diseño más? Con lo que es sedimentos de suspensión. Sí, porque el de fondo ya está ahí, pues el de fondo. Pero la suspensión es de aquel que siempre va a venir y va a alimentar y va a llegar a mi bocatón. Va a venir, va a alimentar y va a mi bocatón. Entonces hay una relación entre lo que es carga de sedimento digamos, suspensión a lo que es carga de sedimento de fondo, ¿sí? Bueno, aquí hablamos, pues, aquí la turbulencia, la velocidad que permanece por encima del fondo, ¿sí? Y al final el porcentaje apreciable. Bueno, eso simplemente, ¿sí? Entonces, estas dos partes son las que nosotros vamos a utilizar en nuestros diseños, ¿de acuerdo? Especialmente cuando ya hablemos de lo que son los desarenadores, que sería en la última clase. Vamos a continuar, muchachos. Ya. Ahora sí, ya con todos los conceptos que hemos visto desde acá, desde el inicio, ¿no es cierto? Eso necesitamos un poco conocer. O sea, como les dije, esto es como decir, en qué terreno estoy pisando, así nada más. Eso es lo que quiere decir, en qué terreno estoy pisando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Lo que hacían en comparación del matrimonio, es decir, nosotros a veces nos enamoramos, todas esas cosas, pero cuando ya tomamos decisiones para unirnos ya en matrimonio o lo que quiera que sea, entonces, bueno, ahí sí comienzo a pensar serio, no digo, ¿y en qué terreno estoy pisando, no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo estoy para hacer mi vida? Entonces, lo mismo es acá en la boca toma. Miren, aquí tenemos. Esta sería una obra de captación o toma, miren, esta, ¿sí? Es una boca, esto está dibujado, pues, en perspectiva, ¿no es cierto? Está dibujado. Aquí tenemos un vertedero, tengo una rejilla, lo que les dije justamente, la rejilla. Es una boca toma de fondo la que vamos a aprender a enseñar ahora. ¿Sí? Es una boca toma de fondo, aquí está una rejilla, el agua ingresa por acá. ¿Sí? Y el agua ingresa por acá y luego es llevado, en este caso, pues, para acá, miren, acá. Acá está la cámara de salida que dice vertedero de excesos, ¿sí? Y aquí hay un vertedero también de tipo Krier que nosotros vamos a aprender. Esto vamos a aprender a diseñar. Todo esto vamos a diseñar. Estos muros, todo vamos a diseñar esto y vamos a enseñar esto y dejar ya listo el canal para llevarse el agua hacia donde yo quiera utilizarlo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay unas dobles estructuras que en la clase final trabajaremos y diseñaremos para hacer los lavados, toda esa cosa, y al final que el agua retorne nuevamente en lo que es el agua con sedimentos, lavado a la estructura, que regrese nuevamente al río, y el agua pura nos llevamos por acá. Esto es en perspectiva dibujado, ¿no es cierto? Lo que yo dibujaría ya en el pizarrón. Pero acá, y ves, recién viene. Pero acá, miren, acá ya son bocatomas que están construidas. Si ustedes pueden ver, es lo que estoy viendo acá, es esta bocatoma de aquí. ¿Sí? Aquí está la bocatoma, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí, por ejemplo, aquí están los vertederos, ¿no es cierto? Aquí hay una compuerta que sería esta de acá, ¿sí? Y viene acá ya la bocatoma para llevarse el agua para acá. El agua del río viene acá, parte de esta agua es captada a través de este vertedero que estamos colocado aquí, ¿no es cierto? Y parte del agua viene acá y se va para acá. Aquí manejamos a través de una compuerta para bajar niveles o subir y diseñamos esta cosa, ¿sí? Acá, si bien es cierto, acá no tiene el muro de ala, está puesto aquí roca, ¿no es cierto? Es un río totalmente un poco de llanura, ¿cierto? Muy ancho. Entonces, cuando viene una crecida, pues normalmente, pues, este muro de escollera será el que proteja la bocatoma, ¿no es cierto? Pues en las bocatomas normales, pues debe haber, en este caso, pues debe haber lo que son los muros de ala, estos muros de alita, esos son los muros de ala, ¿sí ven? ¿Para qué? Para que direccione la corriente hacia dónde? Hacia la rejilla entre el agua que necesitamos llevarnos y la diferencia que siga pasando, simplemente. Es lo que creo. Algo parecido a esto. Bueno, aquí tenemos otra boca toma, en este caso, es a través de galerías, si ustedes pueden ver, esta es captación de aguas de vertientes, ya en este caso, ¿sí? Las aguas que salen de una vertiente y son captadas a través de estos tanques que se llaman, en este caso, galerías de captación.
Este es un pozo, pues, que se obtiene, que digamos es excavado y que aquí está colocada una bomba y que esto puede llevarse el agua para acá, ¿sí? Y aquí estamos también hablando de que de captaciones por bombeo, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, la costa específicamente, cuando tenemos ríos muy grandes, entonces aquí se coloca una especie de boyas. Aquí está, si ven esta partita azulita, es lo que es lo que es una bomba, aquí una bomba, y esta bomba está colocada aquí y esto lo absorbe el agua y lo va llevando y a través de esto lo capta y se va llevando. Especialmente esto sirve para qué, para lo que es riego, lo que se hace en la costa especialmente, ¿de acuerdo? En el oriente no creo que hay, no he visto esa cosa, porque el oriente tiene bastante agua, ¿no? Muy bien, entonces aquí estamos hablando hasta ahora de captación. Bueno, aquí hablamos en este caso, ya viene la parte, ya que está escrita, pues de eficiencia de una captación. O sea, nosotros vamos a ver cuánto es eficiente una captación, cuando no es eficiente, ¿no es cierto? Ya. Primero, el diseño debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, asegurar la derivación permanente del caudal. Eso es muy importante, ¿no? O sea, si mi caudal era, ¿qué necesitaba yo? Necesitaba 2.5, decía, ¿no es cierto? Esos 2.5 debe ser captado, porque si yo no diseño, no hago bien el diseño, ¿qué pasará? Voy a tener problemas de que no estoy captando lo que necesito y después va a tener un déficit de agua. Eso quiere decir. Segundo, debe impedirse hasta donde sea posible la entrada de qué? A la acumulación de material sólido. Vea, imagínense eso. Entonces yo en la misma captación, yo debo, pues acá mismo, ¿no es cierto? Bueno, acá mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, debo ver la posibilidad de qué, de retener la cantidad de sedimentos que me puede ingresar acá a la boca toma. Es lo que quiere decir, ¿sí? En lo posible, dice aquí clarito, ¿sí? Entonces aquí dice, claro, en lo posible, porque tampoco puedo decir, tiene que ser 100%, ¿no? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué? Porque yo para eso, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿qué me faltaba decirles a ustedes aquí en el trabajo que les puse ahí? Me faltaba dar la pendiente del río. Por eso le dije, se trabaja sobre una topografía, ¿no? La pendiente del río. Entonces, ustedes con la pendiente del río saben exactamente cómo poner la inclinación de la rejilla respecto a la inclinación del río. Entonces, con eso también yo puedo decir qué cantidad de material puede ingresar máximo y cuál sería la distancia entre barrotes que yo debo colocar aquí para que el agua, para que los barrotes me retengan qué material grueso, hasta qué diámetro de material y qué material puede llegar y entrar, y a su vez acá poder separar, que nuevamente lavar y luego llevar agua de buena calidad. Es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Y luego dice satisfacer todas las condiciones de seguridad necesarias para el buen funcionamiento de la obra de captación. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, aquí vean, señores, esta boca toma que vemos aquí es una boca toma que nosotros generalmente diseñamos y debe ser así. La boca toma realmente es de esta la que se. Y las bocatomas que están construidas a nivel nacional son estas, las que más veo. Pero, por ejemplo, esta boca toma para mí faltaría aquí, por ejemplo, el muro de ala, aquí faltaría el muro de ala, porque cuando venga una creciente, mire, pues, claro, deben conocer bien el río, porque le hacen esto, no es un muro de escollera nada más, porque si ve un río, pues tranquilamente esta agua puede bastarse por acá y puede dañar la estructura por acá. Pero en cambio aquí no, vea, mire, incluso el muro de ala viene así. Entonces el flujo viene esto, se pega aquí bien y pasa. Decía que viene, pasa y se fue. Sí, lo mismo por acá. Vea, el muro incluso desde aquí inclinado, ¿para qué? Para que el agua que venga le encauce prácticamente, se lleve el agua y venga por acá. Acá estamos, por eso puse esta fotografía para ver que aquí miren, pues, una confianza bastante grande, deben conocer bien el río, que lo hacen de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo debo asegurar que la estructura que yo diseñe no debe fallar, aunque venga la creciente que venga. Y para eso yo defino el caudal máximo de crecida que dije en este caso 25 años. Ustedes deben saber, por ejemplo, cómo yo defino los periodos de retorno para los diferentes tipos de obras, ¿no es cierto? Eso se da en la hidrología, ¿no es cierto? Muy bien. Hasta aquí creo que estamos claros, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Ahora, yo esto ya hablé anteriormente, sí, pero vamos a repetir un poquito lo que son los casos caudales a utilizar en el diseño. ¿Qué caudales yo utilizo en el diseño? Exactamente lo que acabé de decir. Ya les había dado esta partecita de aquí. Otra vez tengo 10 minutos, ya bueno, no hay problema. Si nos descansamos 5 minutitos, más bien es porque quiero que grabar bien la clase para que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, ahora sí. Caudales en el diseño, miren ustedes. ¿Qué caudales? Miren acá.
Aquí hay, dice en este caso, el caudal máximo de crecida, el que ustedes van a calcular ya, ustedes van a calcular este, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué el caudal máximo de crecida? Es para el diseño de qué? Del vertedero de excesos. Exactamente. Eso no les puedo dar yo, ustedes van a calcular. Aplican cualquier formulación, cualquier parte de lo que ustedes aprendieron en hidrología. El caudal medio es otro tema. Pero yo no diseño con el caudal medio. Miren lo que está diciendo aquí de cómo el río está trabajando en un año determinado. El caudal medio simplemente nos da este concepto. O sea, de cómo el río está trabajando quiere decir cuál es el caudal en promedio que tiene el río en el año. Es lo que quiere decir caudal medio al final. ¿Sí? Pero yo no voy a diseñar con caudal medio. Miren, si yo diseño con el caudal medio, es la curva de duración general. Esta parte aquí. Entonces, si diseño con el caudal medio, quiere decir que yo tengo asegurado apenas cuánto. Este 50% del tiempo aquí tengo asegurado. 50% del tiempo, o sea, es que quiere decir 185 días del año asegurado mi caudal. Mientras tanto, toda esta fase de aquí va a tener déficit de caudal. Déficit. Entonces, nunca yo diseño con qué? Con el caudal medio. Nunca. Solamente ese caudal medio nos indica qué? Que de cómo el río en promedio tiene, qué caudal tiene en promedio el río durante el año. Eso quiere decir. Porque yo diseño con un caudal medio que es similar al caudal 50%, lo que me está diciendo es que voy a tener problemas de déficit de agua durante medio año. Y apenas durante este otro medio año sí voy a tener caudal demasiado. Si ven acá, todo este es el caudal que voy a tener al final. Entonces, eso quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que dice en este caso? ¿Qué dice acá? Y nos puede garantizar, dice, hasta qué tiempo puede dar, bueno. Entonces, para esto, ¿qué lo hago? Dice caudal mínimo, caudal de captación. ¿Qué es lo que hago yo? Miren, aquí está. Tengo que ver lo que decía yo y anteriormente puse lo que era el Q 95%, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de los 305 días del año yo tengo que garantizar el caudal. Y eso es para agua potable. Caso usted dice con este caudal. Yo ya les expliqué que este caudal tiene que comparar con el caudal de demanda. ¿Cierto? Verán, preguntas de examen pues son esas cosas. Sí, y por supuesto, ustedes, así como estoy ahorita hablando, así ustedes van a decidir cuando ustedes ya sean ingenieros ya graduados. ¿Sí? Ahí no va a haber quién les ayude, sino ustedes tienen que empezar a razonar como estoy razonando yo. ¿Sí me entienden? Vea, hidroeléctricos 80-90% y el riego 80%. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Entonces, ¿sus caudales para qué? Para proyectos de agua potable, trabajo con esos caudales. ¿De acuerdo? Eso ya les expliqué, por eso voy a pasar un poquito. Pero, ¿cómo genero a través de esta curva que se llama la curva de duración general? Que ahora mismo ya acabé de darles a los muchachos de hidrología, ¿ya? Y el 85% dice en este caso, entonces, ¿qué quiere decir el caudal 90, 95, 70, 75%? ¿Qué quiere decir? Porque, digamos, el 85% de caudal dice que el río trae agua en el 85% del tiempo. Ya, si ustedes multiplican 0.85 por 365, ya podrán decir cuántos días al año está asegurado mi caudal y cuántos días al año no está asegurado mi caudal de diseño. ¿Sí? Entonces, si yo diseño con un 50%, ¿qué quiere decir? La mitad del año está asegurada, la otra mitad no está asegurada. Igual tener déficit, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo decir que diseñar con 100%. ¿Sí? Entonces, en el agua potable yo diseño, por ejemplo, con 95%. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que en el 95% de los 305 días del año garantizo ese caudal en la captación y para la población. Es lo que estoy diciendo. Entonces, quiere decir que el 5% va a tener de error o lo que sea, pero ¿por qué? Porque simplemente ahí la gente está durmiendo, está haciendo otras cosas, entonces, y eso estoy compensando que ustedes a cualquier hora pueden tener agua, pero ustedes nos 24 horas están tomando agua. Tal vez tomamos agua 18 horas, los que bebemos mucho o los que beben mucho, pues puede ser, no sé, pues 22 horas, pero 2 horitas sí se duermen, ¿no? Entonces, por ahí vamos un poco a hablar de los, por eso hablamos de esta, es una norma del 95%. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí, ya seguí la señal, ahí volvemos de 5 minutos, por favor, pero en puntito. O sea, yo ya acaba de grabar, regreso, pongo y sigo dando clases con los que esté. Si no, no vamos a acabar este tema. Yo voy suavito más de aquí para que vayamos entendiendo todos. Ya. Ahora sí ya sabemos con qué caudales, y ya ahora sí vamos a ver. ¿Cuál es la boca toma que vamos a enseñar? Es la boca toma de fondo que nos digo. Entonces, inicialmente, miren ustedes, vamos a ver aquí cuáles serían los elementos de una boca toma de fondo, la que nosotros vamos a aprender a diseñar. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes pueden ver, esta boca toma, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el cauce de un río. Si es que el río está aquí, ahí está el río, aquí es el ancho del río, entonces la boca toma está aquí. Aquí está ubicado. Y de aquí voy a estar llevando el agua para acá.
Entonces, esta parte de aquí que es toda esta estructura, estoy dibujado aquí. Aquí. ¿Sí? Entonces, esta estructurita que está aquí es la que me permite que, miren aquí. Aquí está el caudal, dice, por eso aquí dice el caudal, aquí está la dirección del agua, ¿no es cierto? A estos son los muros de ala que les dije. Para diseñar estos muros de ala necesito el caudal máximo de crecida. Estos dos muros de ala, ¿sí? Y también necesito acá para diseñar este vertedero de aquí, este vertedero de aquí, este y este de acá. Al final, todo este vertedero, ¿sí? Y necesito también para diseñar este vertedero internamente de acá, que me va a venir el agua, porque aquí me va a servir un poco para lo que es, aquí dice, mire, caudal de exceso, porque tal vez ahí posiblemente entre más del caudal de lo que estoy diseñando, y acá tiene que irme solamente el caudal de qué. Mira, aquí está, solamente el caudal de diseño que yo necesito para allá y llevarme, en este caso, a la ciudad. Muy bien, entonces tenemos esta, ¿no es cierto? Aquí dice, aquí está, el vertedero o dique, dice aquí, mire, vertedero o dique, que es este vertedero que dije acá, que es el Krieger, que sería este vertedero, este que ustedes. Esto hay un diseño, ese vertedero hay un diseño hidráulico y también un diseño geométrico, que hay el hidráulico y también hay el diseño geométrico, ¿verdad? Sí, geométrico e hidráulico. Entonces esas dos cosas van a aprender, ¿ya? Ya, claro, el vertedero también le llaman dique, ¿no? Ustedes han escuchado, ustedes vamos al dique o hay un dique, han visto un dique. El dique es el vertedero, ¿ya? Aquí hablan una canaleta, bueno, esto, pero al final lo que nosotros vamos a decir, la canaleta no es más que la parte después del vertedero hacia abajo, ¿ya? Eso se puede hacer o no se puede hacer. Pero aquí tenemos esa otra parte fundamental. Miren la rejilla, ¿verdad? La rejilla. Esta rejilla, por ejemplo, se llama rejilla de fondo. Esta rejilla de fondo. ¿Por qué? ¿Qué dije? Esta rejilla, ¿en qué está? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el lecho del río. ¿Sí? Está en el lecho. En cambio, la toma lateral, la rejilla está ubicada acá. Ahí está ubicada la rejilla. Entonces, el agua, esto se altera respecto a qué? A que el agua ingrese por aquí. Entonces, aquí se colocan las rejillas igual, ¿sí? Y el agua va y captamos acá. Y hacemos la misma estructura que está aquí, hacemos acá, ¿sí? Sino que acá el nivel del vertedero va a ser igual a cuál? Al nivel de la rejilla. Capaz que, como dice, ven el agua acá, hay una altura tal, entonces esa agua estará a nivel de esta rejilla para que la rejilla siempre esté, ¿qué? Siempre esté captando la cantidad de agua que yo necesito. Y la diferencia de agua que va más arriba de la rejilla, ¿qué pasará? Tiene que pasar por encima del vertedero y continuar su cauce. Solo capta lo que necesito. Acá igual, acá va a venir toda esa situación, yo en función dependiente todo calculo, y solamente va a entrar acá. El agua que necesito, en este caso 2.5, eso va a entrar acá. Para eso dimensiono mi rejilla que vamos a aprender a diseñar después. ¿Sí? Ya. Aquí dice un pozo de aquietamiento, dice aquí, ¿sí? Aquietamiento también se llama, lo que justo aprendimos a diseñar, ¿se acuerdan? Aquí había decíamos, el último problemita que tuvimos con los dados disipadores, en donde nosotros aquí colocamos, por ejemplo, los dados, lo que es en este caso el resalto hidráulico, ¿no es cierto? Esto simplemente. Esto vamos a aprender a calcular, toda esta parte acá, y acá son ya los aquietamientos, en este caso de aquietamiento, ponemos dados disipador, lo que sea, para que venga acá y choque acá, y al final esto, y esta energía vaya hacia acá, ¿sí? Entonces se llama también pozo de aquietamiento, ¿no es cierto? En este caso, ya, también radio efector. Y aquí son los excesos, bueno, no hay problema, ¿no es cierto? Pasa por acá, ¿sí? Ahora sí, esa sería la parte principal de acá, lo que es la boca toma. Ahora sí ya viene la parte ya, la estructura adicional, ¿para qué? Para que el agua que de pronto entra acá y entra con sedimentos o cualquier tipo de material que no pudo ser obtenida, digamos aquí, un minuto falta ya. Entonces, ¿qué pasa? Pasa acá. Aquí debe haber una cámara que se llama, en este caso, bueno, aquí se llama cámara de recolección, se llama así, pero también puede llamarse en este caso, puede haber lo que son el desarenador, ¿no es cierto? Que se llama, esta cámara de resolución también se llama ¿qué? Desarenador, o también se llama en este caso desripiador. O puede haber dos cosas, el desarenador y el desripiador. Dos cosas puede haber. Aquí hay condiciones para colocar o sea un desarenador o sea un desripiador. O sea, eso, desarenador o un desripiador. En el caso de nosotros, el más conocido que nosotros diseñamos siempre es el desarenador, pero también se puede hacer desripiador, ¿no es cierto? Dependiendo de qué se define este tipo de estructuras aquí, dependiendo del tipo de río, dependiendo del tipo de sedimentos que transporta toda esa situación para yo definir hacer esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si no conozco las características del río,